Hola chicos, el sexenio revolucionario, que va desde 1868 hasta 1874, es seguramente la fase histórica española del siglo XIX más ajetreada, con más altos y bajos, con mayores inestabilidades, y también es el periodo de la historia de España seguramente más ilusionante para aquellos que lo vivieron, porque era abrir una ventana en el viejo palacio español para que intentar que entrara algo de aire fresco, aunque luego ese aire fresco acabó convirtiéndose en una fuerte corriente de aire que acabó por cerrar de golpe la ventana y destrozar algunos objetos a su paso. Y el sexenio revolucionario empieza con el llamado Pacto de Ostende. Es un pacto muy importante a través del cual progresistas y demócratas pactan, firman dejar sus desavenencias de lado y se proponen acabar con aquello que estaba haciendo de España un país atrasado en Europa, un país mastodóntico, incapaz de llevar un buen ritmo en cuanto a la industrialización y a la estabilidad política, y que tenía como punto nuclear la expulsión de aquella institución que para ellos significaba los grandes vicios de España, y era la monarquía de Isabel II. El Pacto de Ostende, su punto fundamental es acabar con la reina, acabar con Isabel, con esa niña que a los 13 años cogió las riendas del Estado español, que fue todo oídos para aquellos que en el palacio le hacían confidencias y le pedían favores y le aseguraban apoyos a determinadas medidas, aunque estas medidas estuvieran en contra del espíritu liberal. Y por lo tanto, los progresistas y demócratas, azuzados por Narváez en una época final de la Unión Liberal, que remarcó el autoritarismo del general y acabó con gran parte de las libertades, tanto personales como municipales. Narváez y esa política autoritaria de los años 60, recordad que son años en los que se da, por ejemplo, la noche de San Daniel, o se da el levantamiento de los militares en el cuartel de San Gil y una fuerte represión por parte del gobierno. Cuando cae O'Donnell, cuando Narváez se hace con el poder, esta política autoritaria lo que va a provocar es un gran enfado por parte de los sectores progresistas y más allá de los sectores más progresistas del progresismo, es decir, del Partido Demócrata. Y por lo tanto, a través del Pacto de Ostende, llegan al acuerdo de acabar con Isabel y de acabar con esa política errática y que siempre se abrazaba a la peor solución, en este caso a Narváez. A través del Pacto de Ostende se va a iniciar la insurrección armada por parte de los generales Prim, Serrano y Topete, grandes hombres no solo militares sino también políticos que habían actuado en la política española desde hace décadas. Y a través de la insurrección en Cádiz, del almirantazgo en la Marina y demás, provocan una situación de juntas revolucionarias, a partir de la cual Isabel II, que estaba en esos momentos en San Sebastián, opta por tomar el camino más corto e irse al exilio a Francia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya a un estado sin reina, es decir, sin reina física, porque Isabel II todavía no abdicará, lo hará más adelante como veremos, pero en una situación nueva en la cual los insurrectos y con ellos el pueblo español, que ha vencido y que ha vencido militarmente a las tropas isabelinas en la batalla de Alcolea, tendrán que decidir qué rumbo va a seguir el Estado español en estos momentos. ¿Vale? La ventana de la que os hablaba está abierta y ahora hay que ver qué tipo de aire entra en la habitación, si va a ser un aire fresco, una brisa veraniega salpicada por átomos de mar, o va a ser una brisa de miasmas, de sustancias tóxicas que acaben haciendo de la habitación un lugar irrespirable. Se forma entonces un gobierno provisional en el cual Prim
recogerá la cartera del Ministerio de la Guerra. Serrano será el hombre fuerte en el gobierno en estos momentos, y este gobierno provisional, que va a durar solo 2 meses, su desempeño fundamental es abrir el paso, extender la alfombra roja para que puedan celebrarse unas elecciones a través de sufragio universal y con grandes derechos a la población en cuanto a libertad de prensa, de expresión, de asociación. Como digo, abrir el paso a unas elecciones a cortes constituyentes, esas cortes que deben decidir a través de las mayorías elegidas en las elecciones qué tipo de Estado se van a dotar los españoles. Se celebran pues las elecciones en el año 68 y los triunfadores son los monárquicos, sobre todo, ¿vale? Pero monárquicos progresistas, monárquicos demócratas, que tendrán el mandato por parte de la soberanía nacional de crear una nueva constitución, que será la Constitución de 1869, y cuyos principios nos podemos imaginar por el color político de los vencedores en las elecciones. Perdón. Va a ser una constitución que remarcará la soberanía nacional, que establecerá un gran conjunto de derechos a los ciudadanos, que establecerá un sistema bicameral con Senado y Congreso, y sobre todo que marcará el hecho de que España es una monarquía parlamentaria. En estos momentos lo que hay que llevar a cabo es la búsqueda de un rey o de una reina, ya que, por supuesto, la revolución de la Gloriosa se había llevado contra Isabel II, y entonces había que buscar una nueva cabeza para la corona del Reino de España. Y finalmente, la búsqueda de ese rey, que debía ser un rey liberal, que debía ser un rey católico, porque pues, el pueblo así lo demandaba, y que tenía que ser un rey abierto a las políticas progresistas, fue Amadeo de Saboya. Pero Amadeo de Saboya, nada más llegar a España, incluso cuando estaba de viaje, se encontró ya con grandes dificultades que señalarían un ocaso de un reinado que prácticamente no le dio tiempo a amanecer. Y el primer golpe fue el asesinato de su gran valedor, del general Prim. Esto lo que es un síntoma de que muchos sectores estaban descontentos con su elección, que muchos sectores estaban descontentos con el resultado de la Revolución de la Gloriosa y que estaban dispuestos a llevar la revolución mucho más allá. Aparte de eso, los carlistas están empezando a ganar fuerza. En Cuba las cosas se han puesto difíciles con el llamado Grito de Yara. Y además, en clave interna en la política española de esta monarquía de Amadeo de Saboya, en esta España lo que va a regir sobre todo es una profunda inestabilidad en el gobierno, en el cual ni el rey tenía confianza en los hombres fuertes de la política, ni los hombres fuertes de la política tenían ninguna confianza en Amadeo de Saboya. En esta situación, Amadeo de Saboya renuncia a la corona y se marcha. Se abre de nuevo, por lo tanto, una época descabezada en el liderazgo político, y lo que va a llevarse a cabo es la instauración de la Primera República. Es una Primera República en la cual aquellos partidos republicanos, sobre todo los federales, aunque también los unitarios, que no habían obtenido un buen resultado en las anteriores elecciones, ganarán poder, considerarán que es su momento y establecerán un sistema en la República de cuño federal, sobre todo. Por lo tanto, nos encontramos en una España dividida en territorios, que da autonomía y mucho poder a esos territorios, y que lo que va a suceder es que esa autonomía va a llevar a una competencia entre los distintos territorios y al llamado problema del cantonalismo, es decir, de ciudades que se unen entre ellas para independizarse y para quitarse el yugo del Estado español, y que incluso lucharán entre ellas en guerras particulares llevadas por el odio provincial o una mayor voluntad de independencia política.
En estos momentos la inestabilidad es tan grande, llevada sobre todo por ese problema del cantonalismo y el envío de tropas desde Madrid a distintos puntos de la península, en la que se van sucediendo presidentes de la República, hasta 4, y llega un momento en que la situación es insostenible y se produce un golpe de estado por parte del general Pavía. El general Pavía lo que hará será restablecer en la cabeza del gobierno a Serrano, que durante un año ejercerá un gobierno de tipo personalista, dictatorial, y que marcará la senda a seguir para una nueva aventura política, que en este caso será una vuelta atrás, y que será el sistema de la restauración monárquica, y que tendrá como principal protagonista a Cánovas del Castillo, que es el cerebro más prominente de la política española en estos momentos, y que tendrá que buscar la forma de que España recupere de nuevo la senda de la estabilidad política y económica. Veremos en el próximo vídeo en qué se basa ese régimen de la restauración y qué políticas se llevaron a cabo. Así que hasta entonces, un abrazo a todos y hasta pronto.